Buenas tardes a todos. Nosotros desde un compromiso que tiene la parroquia con la doctrina social de la Iglesia, pues hace 3 años empezamos a dar una serie de conferencias, por tanto esta sería la tercera charla coloquio que tenemos. La primera pues fue sobre la Iglesia como compromiso en la sociedad, la segunda fue sobre la encíclica de Benedicto XVI, la de Caritas in Veritate, y hoy pues se nos presenta la oportunidad a través de Anselmo pues de tratar sobre el tema, sobre el informe FOESA de Caritas, y en cierta forma yo diría que aquellas palabras, aquel canto que hacía Ricardo Cantalapiedra cuando decía lo de ¿dónde están los profetas que en aquellos tiempos nos dieron las esperanzas y fuerzas para andar para atrás? Y quizás pues este informe nos puede dar precisamente ese empuje para poder continuar, para saber desde dónde estamos, hacia dónde queremos ir y cómo desde Cáritas o de la propia Iglesia pues tiene que ir dando respuesta a esa inquietud. Anselmo Ruiz, Anselmo para los amigos, pues desde luego ha sido un exponente en todos los rangos, desde la acción católica, desde la acción de la sociedad social de la Iglesia, en el sentido de que siempre está muy comprometido con la justicia y con la gente trabajadora. De hecho, él sigue trabajando, él es mecánico en la fábrica Siemens de Málaga. Ya estoy prejubilado. Está prejubilado, con lo cual... Se me nota. Está en ese... 42 años está en la fábrica. Ya. Y paralelamente, pues con su compromiso con... Hola. Buenas tardes. Con su compromiso con la Iglesia a través de la OA, al Movimiento de Acción Católica al que pertenece, y desde hace pues ya 11, 12, 13 años con Cáritas Diocesana, por decir únicamente los últimos pasos que ha tenido, pues se le propuso desde la Comisión Diocesana, de la Comisión Episcopal, de Obispo, perdón, de Andalucía, pues se le propuso que él formara parte o fuera el presidente de lo que es Cáritas Regional. Renunció a Cáritas Diocesana, por tanto, y formó parte de esta organización. No por ello creo que dejando de lado lo que es el pie de calle de la gente y de saber la realidad que existe, ¿no? Quizá yo, antes de empezar, daría un cierto apunte, que es cómo también desde la Iglesia, aunque en los medios de comunicación no se está dando cobertura, pero sí es verdad que muchas voces dentro de la propia Iglesia está dando... buenas tardes. Hola. Se están pronunciando pues sobre la reforma laboral que se está realizando actualmente en España, ¿no? De hecho, desde Salamanca, el obispo Carlos López y todo su consejo presbiteral pues hacen un llamamiento, una reflexión sobre cómo el cristiano tiene que comportarse en esta reforma que se nos está presentando, ¿no? Y cabe también decir que desde Ciudad Real el obispo don Antonio Algora pues también está diciendo lo injusto que supone actualmente que todo el peso que está recayendo sobre esta reforma laboral está sobre los hombros de los trabajadores, ¿no? Cabe destacar, por último, pues si os parece, ese comunicado conjunto que han hecho desde la Acción Católica, tanto la JOC como la OA, manifestando pues esa inquietud, esa fragilidad que está habiendo dentro de los trabajadores, el hecho de que haya este tipo de reforma tan brutal y tan fuerte, ¿no? Creo que Anselmo hoy no solamente nos va a hablar sobre ese informe FOESA que año tras año se está celebrando, se está realizando. Antes comentaba que lleva 60 y... Del año 67. Desde el año 67 estamos hablando que ese informe se está realizando, un informe que os puedo comentar de verdad, y eso creo que lo sabéis por la prensa, que incluso en el Congreso de los Diputados pues constantemente sale, porque realmente detrás de ese informe está un montón de gente importante, gente que están a pie de calle, que realmente están resumiendo lo que en verdad está sucediendo en nuestra sociedad día a día, y
por eso la importancia que tiene para un cristiano como nosotros, por los cristianos así de calle, nosotros los que estamos en nuestra parroquia, conozcamos realmente qué es lo que se nos dice de Cáritas, cómo nosotros podemos actuar, y creo que las matizaciones que en este caso Anselmo nos puede dar y ese llevarlo a la realidad es el toque personal que Anselmo siempre suele dar en su charla. Así que le damos la bienvenida, muchísimas gracias. Viene desde Sevilla, bueno, recién caído del tren. No, ¿O has estado...? He estado aquí en Málaga. ¿Has estado aquí? No pues es que pensaba yo que había llegado reciente. No. Pues nada, pues bienvenido y tuyo es... Vale, pues nada, buenas tardes, muchas gracias. Como tampoco quiero que os canséis mucho con cifras y con el tono que vivimos, ¿no?, de malas noticias y de cosas, yo voy a intentar, por un lado, exponer un poco el informe FUESA dentro de la situación económica que vivimos y sobre todo hablar un poco de qué piensa o qué dice la Iglesia ante esta situación y qué nos pide la Iglesia ante esta situación, ¿no? Yo creo que si yo no tengo reloj, pero vaya que 40 minutos como mucho, y me gustaría más poder hablar entre nosotros y compartir las opiniones de cada uno. En primer lugar, deciros, en el informe FUESA, que como todos sabéis, y si no lo sabéis, pues ahora lo aprovecho, la Fundación FUESA es la Fundación de Estudios Sociales de Cáritas Española, que Cáritas Española viene haciendo desde el año 1967, ¿no? Realmente es un informe donde colaboran todas las Cáritas parroquiales de España. Estamos hablando de 6.000 Cáritas parroquiales en toda España, de 1.087 Cáritas en Andalucía y de 154 Cáritas en Málaga. Así que es un informe que por un lado tiene lo que es el día a día del mundo de las Cáritas parroquiales. Los que estáis en las Cáritas parroquiales lo sabéis, ¿no? La gente que recibís de vuestros barrios, vuestros vecinos. Y eso tiene por un lado, y por otro lado pues tiene la colaboración de muchísimos catedráticos de sociología que trabajan desde hace mucho tiempo en el campo social, ¿no? Bien, en el año 2011, que estamos ahora mismo, nosotros ahora mismo en Cáritas Española lo que estamos haciendo es que cada 5 años sale un informe, podemos decir un informe global de lo que es la situación social en España, pero en los últimos años lo que ha ido ocurriendo es que como la sociedad va a una velocidad enorme, esto va con un cambio que mañana es una cosa y pasado es otra, y esto va demasiado de bulla. Lo que decidimos fundamentalmente en Cáritas es que cada año hiciéramos por lo menos un informe, aunque mucho más pequeño, sobre la situación social en España. Y este es el último informe que ha salido en el año 2011. Me gustaría, aunque no, porque el informe es largo, pero por lo menos deciros 4 ideas fundamentales que se recogen en el informe FUESA. En primer lugar, decir que en España es un país con un alto índice de pobreza estructural. España, lo de la pobreza es algo casi permanente. No nace ahora con la crisis económica que tenemos. España es un país con un alto índice de pobreza social, ¿no? La segunda idea que viene a recoger el informe es que entre los años 75 y 95, estamos hablando de años ya que mucha gente sí hemos vivido bien, fue una época donde realmente la pobreza se aminoró, ¿eh? Ahora por lo menos les digo unas cuantas ideas sobre ello, pero se aminoró, ¿no? En el año ya 95-2007 fue una época donde, a pesar del crecimiento económico que ha habido, realmente la pobreza bajó muy poquito. Quiere decir que se ha hecho un modelo de crecimiento económico donde la riqueza no se ha repartido, sino que realmente ha respondido a otros criterios ese modelo de crecimiento económico. Y la cuarta idea importante es que la realidad de la pobreza no es igual en toda España, está muy mediatizada dependiendo de las regiones o de los territorios. Deciros, en Andalucía tenemos un 30, casi un 31% de la población bajo el umbral de la pobreza, y en Navarra hay el 7%.
La diferencia es bastante grande, ¿no? Bien, estas 4 ideas son realmente las que nos marca un poco el informe FOESA. El informe FOESA, como decía, en la etapa de 75-95, bueno, era normal que esa pobreza realmente se aminorara, decreciera. Veníamos realmente de una etapa con una cierta complejidad de la dictadura y todos recordamos que fue una época donde se aumentaron los salarios, el Pacto de la Moncloa famoso, hubo un aumento del gasto social. Hay que tener en cuenta que en aquel tiempo el gobierno de Felipe González se impuso la pensión no contributiva, se impuso el reconocimiento y valoración de la invalidez, no laboral, sino invalidez que no eran laborales. Realmente el sector de mayores de España fue protegido, fue beneficiado en esa época, y a la vez una época donde en España vinieron muchas empresas, sobre todo empresas del mundo de la electrónica, de la informática, de la automoción, y realmente se creó un trabajo de mucha más calidad, de mucha más aportación técnica en ese sentido. Podemos decir que es una época realmente donde incluso se inicia lo que se llama el sistema de rentas mínimas, que en algunos sitios hace mucho tiempo que existe, en Andalucía no existe, aunque está recogido en los estatutos último aprobados de la Comunidad de Andalucía. Fue una época, como yo suelo decir, la seguridad social, hay 3 momentos en la historia de España importante. Una, nace con Primo de Rivera. Primo de Rivera. Hablamos del siglo pasado, del XXI. Segundo, la fortalece en la dictadura. Y tercero, todo lo que es la pensión no contributiva y el médico para todo el mundo gratis lo hace el gobierno de Felipe González. Este es un poco... Eso es lo que hace que en esta época hubiera realmente un decrecimiento. En el periodo 95-2007, como he dicho, lo que ha ocurrido es que realmente la pobreza ha disminuido. Vaya, ha sido un tiempo donde no ha disminuido la pobreza y ha habido un crecimiento económico importante. Es verdad que a principios del 94-95 había crisis económica, se han paralizado muchas políticas sociales, las rentas mínimas en muy pocas comunidades, salvo el País Vasco y Navarra, que ahora ya lo diré un poco, después más en concreto, pero se han paralizado y hay ayudas sociales, pero no rentas mínimas. Hay un modelo de crecimiento donde hay mucha riqueza basado en lo especulativo. Yo compro una casa aquí y mañana en plano la vuelvo a vender y todo es ese movimiento, bueno, que todos hemos vivido y que ahora estamos sufriendo, ¿no? En esa época pues se dio un aumento de la emigración, el empleo realmente es un empleo mucho más precario, hay una gran salida de industria también de España, hay una pérdida de renta con la entrada en el euro, y realmente hay un gran aumento de la deuda, porque es un tiempo donde todo el mundo nos metemos en muchas cosas y todo. Entonces es una época que, como digo, el informe FOESA recoge como una época que, a pesar del crecimiento económico, no hay un decrecimiento de la pobreza. La situación actual que marca el informe FOESA. En España, en el año 2011, principio de 2011, la población que había por debajo del umbral de la pobreza es el 21,8, que significa casi 12.300.000 habitantes. El informe FOESA, cuando habla del umbral de la pobreza, no son criterios que Cáritas tenemos, sino son criterios de la Comunidad Económica Europea, donde dice que la renta nacional, el 50%, a partir de ahí para abajo, las personas ya se encuentran en un grado de pobreza. Los que ganan entre el 35 y el 50% de la media nacional están en una pobreza relativa, los que ganan del 15 al 25 una pobreza ya grave y los que tienen menos del 15% ya una pobreza severa. Son indicadores de la Comunidad Económica Europea, donde Cáritas se apoya para hacer ese estudio como se hace en todos los países europeos. Como digo, a final de 2011 hablamos de 12.295.410 habitantes
que está bajo el umbral de la pobreza en lo que es España. En Andalucía, que siempre ha sido una comunidad autónoma que ha estado siempre a la cola, desde el año 67 que se viene haciendo, siempre está a la cola, y no ha disminuido prácticamente, diríamos que sigue teniendo los mismos porcentajes que ha tenido siempre. Ahora estamos con el 30,1, que supone en torno a 2,5 millones de personas bajo el umbral de la pobreza. Como digo esto, cuando uno mira el informe y ve que Navarra tiene el 7,3%, que el País Vasco tiene el 11,6%, o que Asturias tiene el 12,3%, y uno mira la cifra de Andalucía, hablamos del 30,1% de población bajo el umbral de la pobreza. En España ahora mismo estamos, según el informe FUESA, 5 puntos por encima de la media europea. Solamente nos supera el índice de pobreza Rumanía y Letonia. Rumanía y Letonia. El resto de países de la Comunidad Europea está por debajo del índice de pobreza en España. Hay algún dato que creemos que son muy importantes en el tema de lo que es la realidad actual. En España existen unos 580.000 hogares, el 3,3% de los hogares, que no recibe ningún ingreso, que no recibe ningún, no que están parados, sino que no recibe ningún ingreso. Claro, la situación de la pobreza se recoge en el informe FUESA, la EPA. Yo he puesto ya la EPA del primer trimestre de 2011. Todos sabemos que en España estamos hoy en el 24,44% de paro, 5.600.000 habitantes. En eso somos la primera de todos los países europeos. Que en Andalucía estamos a un 33,17% de paro. Hablamos de 1.329.000 personas. Pero fijaros que en el País Vasco y en algunos sitios, pues el País Vasco están en el 13%. En el 13%. Y hay un dato también del informe FUESA que nos indica, y que lo vivimos la gente que estamos en las cáritas, ¿no?, y en las parroquias, ¿no? En España realmente hay 1.728.000 hogares que todos sus miembros están en paro. Pueden que cobren desempleo, pueden que cobren la ayuda de mayores de 52 años o de mayores de 45 años, pero quiere decir que todos sus miembros están en paro. En todo lo que es los servicios sociales, yo por deciros ya de las cosas que comentaba antes, la renta mínima, ¿no? En España todos sabemos que hay en las comunidades autónomas distintos sistemas de lo que es ayudas sociales, ¿no? Hay que decir que aquí lo que es en Andalucía, realmente el último reforma que se hizo del estatuto se metió la renta mínima. La renta mínima significa que aquellas familias que no tienen nada, pues tienen una renta mínima para poder supervivir. Esto es un tema que, por ejemplo, yo decido, en el País Vasco se impuso esta renta mínima en el año 1989. Una persona sola cobra de renta mínima 616 euros. Dos personas, 791. Y una familia de 4, 875 euros. Esto en Andalucía, como he dicho, no existe, aunque está aprobada la ley, pero no se ha llevado a cabo. En Andalucía, ¿qué es lo que hay? En Andalucía lo que tenemos es el 60% del salario mínimo, una ayuda social que se hace 6 meses al año, de tal manera que te lo dan un año, 6 meses, y al otro año ya no te lo dan. Tiene que ser un año alterno. Esta ayuda es 385 euros, que es el 60% del salario mínimo. Como veis, es normal que realmente, pues, cuando hablamos del informe FUESA, hable de que el territorio, depende de donde uno haya tenido la suerte o la desgracia de nacer, pues depende mucho su índice de vivir más en la pobreza o menos.
En ese sentido, podemos decir que en todo lo que es los derechos sociales hay mucha variación entre los distintos territorios de la comunidad de España, ¿no? Hay algún dato solamente para que lo tengáis en cuenta. La ley de la dependencia fundamentalmente es una ley que se ha puesto en marcha, que en Andalucía en esto ha dado un salto porque es de las primeras comunidades autónomas que ha aplicado la ley de la dependencia, pero a nivel nacional tenemos 752.000 personas, que es lo que están bajo el régimen de la ley de la dependencia a nivel de todo el Estado español. Bien, estos son algunos datos de lo que es el informe FOESA. Este informe normalmente, aunque lo suelen citar, normalmente lo cita siempre la gente que está en la oposición, ¿no? En el Parlamento, ¿no? Cuando hay alguien que tiene que debatir, lo utiliza, pero es un informe que realmente yo creo que viene a recoger aquello que es importante de cara al futuro, y es que a pesar de que ha habido un crecimiento económico importante en la época del 95 hasta 2007, la pobreza de España no ha disminuido. ¿Qué significa? Que hemos tenido un modelo económico, un modelo de desarrollo económico donde realmente no se ha repartido la renta. Bien, estos son realmente por lo menos algunos datos sobre la situación actual del informe FOESA. Claro, la crisis económica desde el año 2007 que ha venido, pero lo que ha venido es a profundizar realmente la estructura de los índices de pobreza en España. Bueno, yo creo que todo el mundo sabemos un poco sobre, cuando hablamos de crisis económica, realmente todo el mundo sabemos un poquito las consecuencias. Lo que no todos sabemos realmente es por qué se le llama crisis económica financiera, cómo nace, cuál es el origen de la crisis. Y yo me gustaría por lo menos dedicar algunos minutos a que entendiéramos por qué cuando se habla en televisión y hablan los entendidos, los periodistas, de crisis económica financiera. Mira, esto viene a describir de que la crisis que actualmente vivimos tiene su origen en el aparato financiero, en la banca, fundamentalmente en la banca. Y la raíz, como se suele decir, la banca ha tenido siempre en la economía de mercado de cualquier país, ha tenido una misión, y es recibir dinero y prestárselo a la economía real que le hacía falta invertir para ir creciendo. Por lo tanto, la banca siempre ha sido como un instrumento de apoyo a lo que ha sido la vida de la economía real de un país. ¿Qué ha pasado? Lo que ha pasado es que se ha pervertido el lugar de la banca, y en vez de que la banca sea un instrumento al servicio de la economía real, la banca ha impuesto y ha utilizado la economía real bajo los intereses de la banca. Esto es, por eso se llama crisis financiera, porque realmente el origen está en que la banca ha abandonado su papel que le corresponde a una economía de mercado, y lo que ha hecho es prostituir la economía real, poner al servicio de la economía real. Venga, préstamo para allá, venga, préstamo para allá, venga, préstamo para acá, hasta que hemos llegado a las circunstancias que hemos llegado. De hecho, había escuchado hablar un poco de que el origen de esta crisis está ya en Estados Unidos, y es muy sencillo, porque allí se pusieron las hipotecas, y se pusieron las hipotecas a todo el mundo, incluso a gente que no tenía posibilidades, por lo menos económicas, de pagarlas, fundamentalmente porque la banca en el año 2000 por ahí tenía una situación para ellos muy traumática, y es que los intereses estaban muy bajitos y ganaban poco dinero. Y tenía que reinventar negocios nuevos para intentar aumentar sus beneficios. En Estados Unidos se pusieron a dar hipotecas a todo el mundo, de tal manera que llegó un momento en que la banca ya no tenía dinero para seguir dando hipotecas. ¿Qué es lo que hizo la banca americana? Coger los paquetes de hipotecas que tenía y vendérselos a todos los bancos europeos y del mundo a mucho interés, hasta que ya realmente empezó el declive. El declive significa que llega un momento en que empiezan a dejarse de pagar hipotecas, empieza a caer la actividad económica, se paga
hipotecas y al final realmente a partir de ahí viene lo que es la burbuja inmobiliaria que se ha caído, que es realmente el origen de la crisis que actualmente tenemos. En este sentido, podemos decir que realmente en España lo que nos ocurre es que además de que los bancos han comprado paquetes de esa banca americana, por eso se llama, son fondos infectados, son fondos activos que tóxicos, que esto está, en definitiva, y es verdad, o sea, la banca americana vendió muchísimo a alto interés a todo el mundo. Y aquí todo el mundo pues está acogido. Claro, en España, ¿qué es lo que nos ocurrió? Que en España es que éramos casi campeones de la burbuja inmobiliaria. Fijaros que en aquel tiempo, de todas las viviendas que se hacían en Europa, los 2/3 de viviendas se hacían en España. Éramos los campeones de los campeones. Claro, en definitiva, lo que en España ocurrió fue realmente la misma operación que se hizo realmente en Estados Unidos. Esto fue un crecimiento ficticio. Aquí todo. Tú comprabas un piso, lo vendías el otro día y te ganabas 2 millones, y el otro 4 millones, y el terreno que no valía nada, era todo. Bueno, todos hemos vivido ese proceso realmente en España, ¿no? De tal manera que, a pesar de que en el año 2007 ya esto empieza a generarse, realmente en España empezamos a sufrirlo de una manera clara en el año 2008. Pero vaya, todavía en el año 2008 viene el plan E de Zapatero, que venga, hacer cera, creyendo que la crisis era algo pasajero. Y la crisis es y ha sido más profunda realmente de lo que parecía. En España, ¿cuáles han sido realmente los efectos fundamentales que hemos tenido? En primer lugar, lo que se llama la crisis de la deuda, ¿no? Como en todos los países hay una deuda global, que está la deuda del Estado, la deuda de la familia y la deuda de las empresas. El Estado tiene fundamentalmente casi un 70% del Producto Interior Bruto, que significa unos 800.000 millones de euros de deuda, ¿no? Fundamentalmente. De tal manera que nos hace que el presupuesto 2012 tenemos que pagar 28.000 millones de euros en intereses. Esta es la deuda del gobierno. Es verdad que sumar la deuda privada y la deuda de las empresas supera a la deuda del Estado, pero el Estado tiene una deuda realmente que supone 800.000 millones de euros. Claro, fundamentalmente en España hemos pasado de un tiempo donde teníamos unas condiciones de deuda y de déficit muy bajitos, en muy poco tiempo hemos dado el tirón a tener una deuda muy importante y cada día pues va subiendo ya el déficit, ¿no? Realmente, fijaros que la deuda de las familias en el año 2007 era el 47% y en el año 2011 era el 143%. Claro, eso es lo que se hace entender por qué en Málaga hay 10 desahucios diarios de los pisos y por qué en España tenemos unos 72.000 órdenes judiciales de desahuciar los pisos al año. Estamos hablando de 72.000, que no son ninguna cifra. Claro, el problema que actualmente tenemos en España es que no solamente ya tenemos la deuda y el déficit, sino es que tenemos mucho paro. Y es que tenemos una economía con muy poco nivel de capacidad de lo que es vender fuera productos españoles. Por ejemplo, decirlo, Italia tiene casi 3 veces la deuda de España, pero tiene el índice de paro más bajo después de Alemania y una industria con una gran capacidad de exportar productos fuera de Italia. Y en España no tenemos eso. En ese sentido podemos decir que los puntos más débiles y que por el cual estamos pasando actualmente en España, realmente yo diría que en España, como digo, tenemos la deuda y el déficit, pero tenemos el paro y sobre todo tenemos una economía
que no es una economía potente, capaz de importar productos afuera. No tenemos fuente energética, no tenemos ningún recurso que nos haga... Claro, se juntan las tres cosas y aquí está el problema. Aquí está el problema. Los puntos débiles de la economía española, y esto, claro, esto como es normal, son discutibles, ¿no? Pero bueno, desde el punto de vista de lo que yo recojo un poco y de lo que se va recogiendo también, ¿no? Hay un elemento importante de puntos débiles que es la misma estructura política del país. Yo siempre suelo decir, cuando Zapatero o Rajoy van a Europa y dicen que son el presidente de España, lo miran y se sonríen. Y tú, presidente de España, que dirige de gobierno, tú no eres presidente de nada. Esto es un problema que, bueno, que ayer o hoy ha sido ayer, fue la reunión de todas las comunidades autónomas. Y yo creo que tenemos que darle gracias a Dios de que, bueno, de que por lo menos se pusieron de acuerdo. Otra cosa es que si el acuerdo es malo o no es malo. Pero esto es un problema que debilita la situación en España. Hay otro problema que ha sido causa de la situación que tenemos y es los despilfarros que ha habido al nivel de gasto. Es decir, aeropuertos cerrados, bueno, ya esto todo lo hemos escuchado. Que si aeropuerto, que si AVE... Yo creo que hay realmente... Pero para mí hay un tema que a mí me sorprende mucho y la verdad es de los temas preocupantes. Y es que en España nos hemos convertido en un país de alta corrupción, ¿eh? Pero ya no es de una línea política, no, aquí es que esto es tremendo lo que hay, ¿no? Todos los días, en todos los momentos. Y sobre todo una cosa importante, y es que gente que se lleva dinero y que después no lo devuelve. Curioso, ¿no? Siempre estáis pidiendo a la gente sacrificio. ¿Qué hacéis con la gente que se lleva el dinero y que lo devuelve? Y ya no es un caso, ¿eh? Los índices de los estudios especializados de corrupción nos están llevando ya casi muy pegado a Italia, ¿eh? O sea que, y es verdad, tú empiezas a mirar y dices, bueno, pero es que aquí todo el mundo, esto es, empiezas a mirar por todos lados, las Islas Baleares, el norte, el centro... Y tenemos un caso bastante grave en el tema de la corrupción, ¿no? Por eso, realmente, la situación que tenemos ahora mismo en España, y que después ya hablaremos un poco sobre ella, tenemos una situación bastante difícil. Y yo realmente no quisiera estar en el puesto de muchas, pero tenemos una situación muy difícil. Y aparte tenemos esos puntos débiles. O sea, tenemos una estructura compleja. Y además compleja, realmente, yo suelo decir a la clase política, cuando el PP no dominaba la Diputación no valían para nada. Ahora que domina la Diputación vale para mucho. O al revés. Por eso decía yo que realmente tenemos una situación difícil, ¿no? Y yo creo, en mi opinión, yo se lo digo a ellos con todo cariño, yo creo que a nivel de la clase política... Yo creo que la situación es tan grave que tendrían que sentarse, dejarse de tonterías y realmente hacer un plan para que realmente responda a la gente que lo está pasando muy mal. Yo creo que no es el momento del partidismo. El partidismo es lícito hasta un cierto punto. Pero el bien común tiene que estar por encima del partidismo, ¿no? Pero bueno, esto es una realidad que eso es predicar. Yo de todas maneras siempre que veo con ellos, se lo comento y se lo insisto, ¿no? A todos, ¿eh? En este aspecto. Bien, esta es un poco la realidad y a mí me gustaría tocar un siguiente punto que es la Iglesia ante la situación actual y la visión cristiana de la Iglesia. Mira, aquí hay una encíclica, que ya creo que la habéis comentado y habéis estado, que es Caritas in Veritate, que es Caritas la verdad, que realmente es la encíclica que mucho más nos alumbra de qué piensa la Iglesia en este momento actual. Y decirlo también, los obispos europeos han hecho un comunicado sobre la situación actual de Europa, desde la encíclica esta que estoy comentando, ¿no? Y realmente lo que la Iglesia hoy dice, en una primera idea, la cuestión hoy, la cuestión social,
realmente se ha convertido en una cuestión antropológica. No es un problema solamente económico, es un problema de concesión de la persona, es un problema de la concesión de la sociedad. Y en ese sentido se ha convertido ya en una cuestión antropológica. De tal manera, el Papa en la encíclica Vita decía al final, si aquí no hay una renovación cultural, no es posible salir de la situación actual haciendo un mundo mejor, porque es un problema de la concesión de la persona, de la concesión, es un problema de valores, en definitiva. En ese sentido, en la encíclica yo hago un resumen, pues si ya habéis profundizado, pero en la encíclica viene un poco a decir, en último extremo, lo que explica la crisis actual es la crisis de valores. Aquí todo vale. Con tal de ganar dinero, aquí todo vale. Aquí todo es relativo. Ni lo bueno ni lo malo, ni la verdad ni la mentira. Todo depende de lo que me interesa a mí. En ese sentido, la cíclica insiste mucho en todo el tema de los valores, ¿no? Y por eso, en todos estos años, pues se ha ido fomentando una cultura que acompaña al modelo económico que realmente hemos vivido, ¿no? Aquí cada vez hay mucho más individualismo y más egoísmo. Nosotros decimos, en vez de comunión, se está potenciando más el individualismo y el egoísmo. En vez de compartir, el consumismo. En vez del compromiso con el bien común, el hedonismo, que significa yo hago lo que me apetece. Lo que me apetece es lo que hago. No miro si lo que yo hago es beneficioso para el bien del pueblo, de la casa de vecinos, de donde sea, ¿no? Yo hago lo que yo quiero, lo que a mí me apetece, ¿no? En definitiva, realmente la Iglesia en esa crítica viene un poco a insistir en este tema que yo creo que es importante. Hace una crítica dura a la cultura más secularista, a esa cultura que está siempre anticlerical, antidios, ¿no? Y realmente es una cultura que muchas veces en los debates que hay en la sociedad sobre los temas más complejos, pero más claros para nosotros, desde el punto de vista del aborto, de la eutanasia y eso, es una cultura que intenta reinventar al ser humano, como si el ser humano no tuviera un principio y no tuviera un destino. El ser humano será lo que quiera que cada ser humano sea. Realmente, por decirlo como visión general, la Iglesia, ante la situación actual, lo que viene a decir a toda la sociedad, esto es fruto fundamentalmente de una crisis de valores. Si queremos hacer una sociedad nueva, tenemos que replantearnos, fomentar y potenciar otros valores. Si no, será difícil hacer un mundo mejor. Esto es lo que viene a decir en resumen, ¿no? La encíclica realmente nos plantea fundamentalmente, por lo menos, algunos puntos que son importantes y que yo creo que nos ayuda a comprender y a despejar la situación en la que vivimos. La encíclica viene a insistir en aquello que es propio de la Iglesia y de la fe de la Iglesia, ¿no? La persona es lo más importante. La política, la economía, la cultura, el mercado, la empresa, el Estado, todo en función de que la persona sea más persona. Esto es una idea central que la encíclica recoge. Un segundo aspecto que viene a plantearnos, y que este sí es muy importante, que es el concepto del desarrollo de un pueblo. ¿Qué es que un pueblo se desarrolle? ¿En qué consiste? La Iglesia viene a insistir no solamente en el desarrollo económico. El desarrollo económico no puede ser solo como desarrollo de una sociedad. Una sociedad necesita un desarrollo integral de la persona. La persona tiene que sentirse bien como persona, en su trabajo, en su familia, con sus vecinos. Todo no es tener cosas. Claro, creo que este punto es de las cosas que yo creo que más no insisto, que como todos sabéis este punto venía muy desarrollado, pero claro, era una encíclica de Pablo VI sobre la popularidad un progreso. Pero aquí Benedicto XVI viene a insistir, el desarrollo de un pueblo no consiste en tener más cosas. Esto nos suena
y sobre todo para la cultura en la cual vivimos, ¿no? Un tercer aspecto importante que nos dice Benedicto: el beneficio no puede ir en contra del bien común. El beneficio en contra del bien común lo que hace es crear pobreza y miseria. Bueno, este aspecto creo que es uno de los elementos que forma parte de la doctrina social sobre el tema de la propiedad privada, el beneficio y el bien común. Viene a insistir en el apartado ya que nos dice Benedicto XVI qué cosas podemos ir haciendo. Nos dice: hoy no se puede separar la ética de la actividad económica. Eso de decir, déjate cachondeo con estos negocios, como diciendo, aquí la pela, aquí déjate de cachondeo con estos negocios. Creo que viene un poco a plantearnos, y es un capítulo importante porque Benedicto XVI viene diciendo: tenemos que intentar trabajar en la línea de crear una economía de comunión, que significa crear entornos de pequeñas empresas, pequeñas cooperativas, donde realmente se muestra de que se puede y merece la pena trabajar de otra forma. Y un último elemento que creo que viene y que es importante en estos momentos, ¿no? Lo insiste después los obispos en su comunicado que hacen a nivel de Europa, ¿no? Benedicto XVI viene a decir: el problema que ha habido en la economía es que la economía hemos pasado de países encerrados en sí mismos a una economía mucho más global. Y resulta que nadie ha regulado, porque no hay una autoridad mundial, nadie ha regulado nada, y han sido las grandes empresas financieras, industriales, las que realmente han hecho lo que ellos han ido creyendo hacer. Y él viene a decir: hoy es necesario pasar de la política de estados pequeñitos a una política mundial. Hay que regular. La Iglesia, ahí Benedicto lo que viene a decir es: sin esa autoridad a nivel mundial, no se podrá eliminar la causa del problema que hemos tenido. Y una causa es que a nivel político, ni en los estados ni a nivel mundial, no se ha regulado a las entidades financieras y han hecho lo que le han dado la gana. Y como encima que después sabe que tienen mucha fuerza, no ellos, sino que tienen 10 millones de clientes, pues encima tenemos que meter dinero público para que no quiebre el banco. Y aquí insiste mucho realmente. Bueno, desde esta visión, que yo lo dejo como punto más significativo de la encíclica, yo creo que la Iglesia nos da a nosotros criterios un poco para mirar un poco la realidad. Y en mi opinión, aunque sigo diciendo que es discutible, en mi opinión hay cosas que nosotros como Iglesia y como cristianos, de hecho los obispos a nivel europeo así nos recogen, tenemos que insistirle hoy a la clase política. Una es sobre el tema de los recortes. Nosotros tenemos que decirle: si hay que recortar, que no sea que lo paguen los tontos de siempre, los que menos tienen. Empiece a ser un ejemplo vosotros. Que yo lo que creo que tendríamos que decir: empiecen a ser un ejemplo. Ahora tenemos recortes, ya tenemos recortes por la derecha y por la izquierda, como se suele decir, ya. Pero nosotros tenemos que intentar realmente, y así en el diálogo con nuestros vecinos y nuestros compañeros o compañeras de trabajo, ¿no? Decir, aquí había un despilfarro, eso está claro. Si aquí tenemos agua hasta en Loja, como se suele decir. Aquí vamos al ayuntamiento y muchos ayuntamientos mandan a la gente a Cáritas porque no tiene ni un euro en la caja. Pero empiecen a ser un ejemplo vosotros. Y no siempre, resulta, como yo digo, la gente que no ha participado de la opulencia, ahora resulta que son los que pagan esto. Y empieza recortando por los tontos de siempre. Las subvenciones para cualquier proyecto del SIDA, del SIDA, todas esas cosas. Yo creo que es un tema importante, ¿no? Y en ese sentido, hay un dato que yo creo que es significativo, pero en España, aparte de los funcionarios, que son 3 millones, no llega a 100.000 personas,
aparte de que tenemos 40.000 empresas creadas por cada partido para meter a la gente, 40.000 empresas en España, de las cuales deben 58.000 millones de euros de pérdida. Yo creo que realmente lo que tenemos que intentar también en ese aspecto es decirle a la gente que tiene responsabilidades, ¿no?, que realmente tienen que empezar a recortar primero por la estructura antes que por las personas. Y tenemos mucho tinglado. Aquí yo es una decepción, porque aquí no vamos a llegar a acuerdo, porque el Partido Popular estaba en contra de las diputaciones cuando no dominaba las diputaciones, y ahora resulta que al revés todo. Ahora el Partido Popular dice que la diputación es muy buena, muy interesante, pero no se pone un poco realmente a plantear. Y ahora el PSOE es el que dice que no está, las diputaciones no están bien. El que decía que sí, ahora dice que no, y viceversa, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es de las cosas que yo creo que hoy, como elemento común, tenemos que hacer es decirle, macho, que los recortes que no sean siempre para los tontos de siempre, ¿no? Y que ellos sean un ejemplo de las cosas, ¿no? Bien, voy a terminando con la respuesta de la Iglesia y la respuesta del pueblo cristiano en este momento, ¿no? Yo, como he dicho, la Iglesia hoy tiene una respuesta, en primer lugar, una respuesta de cercanía y de ser solidario desde el punto de vista con los más pobres, ¿no? No es solamente Cáritas, que ya tiene, como he dicho, Cáritas yo creo que tiene una implantación enorme, pero el otro día recogí un informe de pastoral penitenciaria en España. Tenemos 46 capellanes, 2.793 voluntarios en las cárceles de España, y tenemos 68 centros que atienden a presos, a reclusos o a reclusos en toda España. Quiero decir que ya no es Cáritas, que es la más conocida, la que se conoce y que tiene ya, ¿no?, sino que realmente... Pero es que nosotros a nivel de Cáritas Andalucía estamos junto con los religiosos haciendo una guía de todo lo que tenemos la Iglesia en el campo social, ¿no? Creo, espero y deseo que salga a final de año, ¿no? Pero muchos nos vamos a quedar cuajados. La Iglesia, a través de sus diferentes instituciones, realmente tiene una presencia y una cercanía con la gente que más sufre. Y realmente yo creo que es una primera cosa que tenemos que dar gracias a Dios. Después tendremos otras cosas y otros pecados, seguro, ¿no? Pero creo que en ese aspecto es importante, y así lo reconoce la mayoría de la gente, ¿no? Y así lo reconoce la mayoría de la gente. Porque en este momento que estamos de crisis, llevamos ya unos cuantos años, en los últimos años, el dinero que recoge Cáritas y que la gente da Cáritas ha ido subiendo todos los años. Bien, junto con eso hay otras instituciones que no son ni religiosas, como realmente hay organizaciones de seglares y de laicos que hacen su trabajo. Y después hay otra respuesta que yo creo que también es importante en la vida de la Iglesia, es la presencia de cristianos en el mundo sociopolítico. Hay muchos cristianos metidos en el mundo social, en el mundo sindical, en el mundo político, y que realmente pues no lo tienen nada fácil, ¿eh? Vale, yo vivo no lo tenemos nada fácil, pero ahí estamos, dando la cara, diciendo lo que pensamos de esto, y ahí estamos, y yo creo que realmente hay una presencia que yo creo de mucho valor, aunque sea poca, de mucho valor dentro de lo que es el mundo social, ¿no? Y a mí, por último, me gustaría solamente recoger un poco lo que nos pide la Iglesia hoy, ¿no? Yo me acuerdo de Juan Pablo II siempre, ¿no? Ser testigos de Jesucristo, no temáis. En ese aspecto yo creo que es una de las cosas que hoy se nos está pidiendo, ¿no? Sí. Yo creo que hoy la Iglesia tenemos que hacer más de lo que estamos haciendo para compartir con los que no tienen. Yo en eso, personalmente, por lo menos a mí mismo me lo digo, ¿no? Yo creo que no hacemos suficiente. Yo creo que tenemos que hacer más porque hay mucha gente que lo está pasando bastante mal, ¿no? Y por eso tenemos que compartir con toda esa gente, ya no solamente, sino incluso cosas que tengamos que no hagan falta. En ese campo yo creo que la Iglesia tenemos que hacer más testimonios para que realmente sea posible llegar a mucha más gente que lo está pasando malamente, ¿no? Hay
En la encíclica de la caridad en la verdad, ahí termina con unas conclusiones que son muy bonitas, muy bonitas, ¿no? Empieza recogiendo una frase que se recogía en la Popular Progreso, diciendo: sin Dios el hombre no sabe dónde ir ni tampoco logra entender quién es. Una frase que venía de Pablo VI sobre el desarrollo de los pueblos. El hombre no sabe dónde ir ni tampoco logra entender quién es sin Dios, ¿no? Bueno, y ante los grandes retos, la encíclica nos dice lo siguiente, ¿no? La palabra de Jesucristo vive en nuestro auxilio. Él recoge un texto de Juan que dice: sin mí no podía hacer nada. Pero a la vez nos anima, ¿no?, con el texto de Mateo, ¿no? Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Bien? Yo creo que este es un poco el espíritu de la encíclica para animarnos y para darnos fortaleza en este momento. Bien, yo creo que yo termino aquí y ahora, si queréis, podemos hablar. Pues nada, muchas gracias porque habéis sido muy buenecitos. Por ahí.